Siempre creí que el amor se manifestaba en los detalles. Soy Ricardo, un arquitecto paisajista, y mi vida consiste en cultivar la belleza donde no existe. Transformo tierra desnuda en jardines exuberantes para los ricos de Valle de Bravo. Es un trabajo de paciencia, de nutrir, de ver el potencial en algo y dedicarse a ello. Trataba mi matrimonio con Valentina de la misma forma. Yo era el jardinero paciente, pero no me di cuenta de que el suelo de nuestra relación se había vuelto tóxico. La erosión fue silenciosa, como una enfermedad en las raíces. Su cariño se fue volviendo cada vez más raro, como una flor fuera de temporada. El interés por mi trabajo, que antes era genuino, fue reemplazado por una fascinación superficial por el estilo de vida de mis clientes. Damián compró un yate nuevo, decía ella, refiriéndose a un empresario para quien yo estaba diseñando un jardín espectacular. Su esposa va a pasar el verano en Mykonos. Las conversaciones ya no eran sobre nosotros, sino sobre lo que no teníamos. Ignoré las señales. Pensé que era una fase. Para su cumpleaños, decidí darle algo que el dinero no podía comprar, un regalo que simbolizaba mi dedicación. Pasé 6 meses cultivando en secreto una orquídea Cichopsis papilio, una especie rara y delicada cuyas flores se asemejan a una mariposa. Era mi obra maestra, una metáfora viviente de mi amor. El día de su cumpleaños, yo estaba finalizando un detalle en el jardín del tal Damián. Le envié un mensaje, el corazón lleno de una expectativa ingenua: te compré un hermoso regalo. No puedo esperar a llegar a casa. Su respuesta llegó en segundos, fría y cortante como una helada inesperada. No te pedí nada. Las 4 palabras me golpearon, pero las racionalicé. Mal humor, tal vez. SPM. Continué mi trabajo, ansioso porque el regalo real, la orquídea, deshiciera aquel extrañamiento. Pero cuando finalmente llegué a casa, el aire estaba quieto, pesado. Y en la sala, junto a la puerta, había 3 maletas de diseñador. Sus maletas. Valentina estaba de espaldas a mí, hablando por teléfono, su voz dulce y animada de una forma que no había oído en años. Sí, querido, ya estoy lista. Él acaba de llegar. No te preocupes, seré rápida. Colgó y se volvió hacia mí. Su rostro no contenía rabia, ni tristeza. Solo una calma resuelta, lo que era infinitamente más cruel. ¿Qué es esto, Val?, pregunté, con la voz quebrada. Me voy, Ricardo, dijo ella, como si estuviera anunciando que iría al supermercado. ¿Te vas? ¿A dónde? ¿Por qué? Las preguntas tropezaron al salir de mi boca. Ella suspiró, un sonido de impaciencia. Damián me está esperando en el aeropuerto. Vamos a Mykonos. Damián. El nombre resonó en la sala. El cliente. El dueño del yate. El motivo. Su mensaje no era sobre un regalo. Era sobre todo. Yo era un detalle inconveniente en su gran plan de upgrade. Su desprecio no era mal humor, era el paso final de su estrategia de salida. En ese momento, mientras miraba a la mujer que amaba y las maletas que había preparado para huir con el hombre cuyo jardín yo estaba construyendo, algo dentro de mí murió. Pero algo nuevo, frío y preciso, comenzó a germinar. El jardinero paciente, el hombre que nutría y cultivaba, dio paso a algo diferente. Alguien que entendía que, a veces, para salvar un terreno, es necesario primero arrancar las malas hierbas de raíz y quemar el suelo. Un clic. La decisión estaba tomada. Valentina esperaba lágrimas. Gritos. Súplicas. No recibió nada de eso. Un silencio gélido llenó la sala, un vacío que pareció asustarla más que cualquier explosión de rabia. Miré sus maletas, luego su rostro impaciente, y simplemente asentí. Entiendo, dije. Mi voz era tan calmada que hasta yo me sorprendí. Tomé la más grande de sus maletas. Déjame ayudarte con esto. El coche de Damián está esperando, imagino. El shock en su rostro fue la primera pequeña victoria. Esperaba un drama, un marido desechó. En su lugar, recibió a un mozo educado e indiferente. La acompañé hasta la puerta en silencio,
Puse la última maleta en el suelo del porche y volví adentro, cerrando la puerta antes incluso de que ella dijera cualquier otra palabra. El sonido de la puerta al cerrarse fue el punto final de nuestro pasado. No me derrumbé. El dolor estaba allí, pero era un dolor frío, analítico. Crucé la casa y fui a mi pequeño invernadero en la parte de atrás, donde la orquídea mariposa esperaba en su maceta. Miré su belleza delicada, un regalo de amor para una mujer que lo veía solo como un estorbo. Con el mayor cuidado, tomé la orquídea. Ya no le pertenecería a ella, ni siquiera en pensamiento. Sería el primer ladrillo de mi reconstrucción. Mi primera llamada no fue a un amigo, en busca de consuelo. Fue a mi abogado. Le expliqué la situación de forma concisa y profesional. Mi esposa me ha dejado por un cliente activo, el señor Damián Rojas. Considero esto una ruptura de confianza fundamental y un conflicto de intereses que hace que la continuación del proyecto en su propiedad sea insostenible. El plan se formó con la claridad de uno de mis proyectos de paisajismo. La lógica era un espejo de su traición. Ella usó mi creación, el jardín, como escenario para su aventura y como premio para su nueva vida. Por lo tanto, mi creación sería retirada de la ecuación. A la mañana siguiente, a las 7 en punto, mi equipo de confianza no estaba plantando flores en la propiedad de Damián. Estaban allí con camiones y equipo para desenterrar. De forma legal y meticulosa, retiramos cada activo que, por contrato, todavía era de mi propiedad hasta la finalización del proyecto, los olivos centenarios que importé de Italia, los raros arces japoneses, los sistemas de riego de última generación. Transformamos el paraíso potencial de vuelta a su estado original, una obra de construcción cara, lodosa y estéril. La reacción, por supuesto, fue apocalíptica. La llamada de Valentina llegó 2 días después, desde un número griego. No dijo hola. Destruiste todo, gritó, la voz distorsionada por la furia y la mala calidad de la llamada internacional. Damián está furioso. Esto iba a ser nuestro sueño. Eres un monstruo vengativo. Yo estaba en mi invernadero, podando una rosa. Buenos días, Valentina, respondí, con la voz tranquila. Me temo que te equivocas. No soy un monstruo, soy un empresario. Tú y el señor Rojas crearon un ambiente de trabajo hostil y poco ético. Esto no es sobre el trabajo, es sobre nosotros, insistió. Al contrario, dije, cortando una rama seca con un chasquido preciso. Desde el momento en que te involucraste con un cliente, nosotros, dejó de existir. Ahora, todo es sobre el trabajo. Y mi trabajo ha sido suspendido. Mi abogado enviará todos los detalles contractuales al abogado del señor Rojas. Que tengas unas excelentes vacaciones en Mykonos. Y colgué. Miré la orquídea mariposa, ahora posicionada en el mejor lugar del invernadero, bañada por la luz de la mañana. Valentina y su nuevo compañero podían tener Grecia, pero estaban en un paraíso prestado. Yo había retomado mi jardín. Y en ese suelo recuperado, comenzaría a cultivar algo solo para mí. La guerra, como esperaba, vino en forma de una demanda. Damián, con su ego herido y su billetera ilimitada, me demandó por incumplimiento de contrato, daños y una lista de otras quejas legales. Valentina, sin duda, era la arquitecta de la campaña de difamación que siguió. En el pequeño y conectado círculo social de Valle de Bravo, la historia que difundían era la de un marido inestable y vengativo que destruyó una propiedad por celos. Pero subestimaron al jardinero. Pensaron que yo era solo un soñador que jugaba con la tierra, no un empresario meticuloso. Mi abogado, un hombre tan afilado como mis tijeras de podar, usó la clara falta de ética y el conflicto de intereses como la base de nuestra defensa. Cada clavo, cada saco de abono, cada planta rara había sido documentada. Nuestros contratos eran fortalezas. Mientras la batalla legal se prolongaba en los despachos, yo me enfocaba en mi propia reconstrucción. Las plantas que rescaté de la propiedad de Damián se convirtieron en el corazón de mi nuevo proyecto. Arrendé un pequeño terreno y comencé mi propio vivero de plantas raras, un negocio que siempre soñé tener. Lo llamé Raíz Fuerte.
Los olivos centenarios y los arces japoneses, que debían ser los trofeos de Damián, se convirtieron en los pilares de mi independencia. Mi enfoque cambió. Ya no era solo un proveedor de servicios para los ricos, me convertí en un artista que cultivaba belleza en sus propios términos. Comencé a recibir clientes que no solo querían un jardín bonito, sino que se interesaban por la historia y el arte detrás de él. El intento de Damián y Valentina de arruinarme tuvo el efecto contrario, solidificó mi reputación como un hombre de principios, alguien que no se doblegaba ante la intimidación. Su lucha, por otro lado, era estéril. El jardín de Damián permaneció como una herida abierta de lodo y escombros, un monumento público y feo a su propia arrogancia. El proceso legal, que él pensó que sería una victoria rápida y aplastante, se convirtió en un atolladero caro y vergonzoso. Valentina, que soñaba con ser la reina de un paraíso particular, estaba atrapada en una jaula de oro con vistas a un desastre, su nombre ahora asociado a un escándalo mezquino. El divorcio avanzó en paralelo. Sus exigencias eran exorbitantes, pero cada una era rebatida por la realidad del proceso que ella y su nuevo compañero movían en mi contra. La ventaja estaba toda de mi lado. El clímax de la reconstrucción llegó meses después. Recibí una llamada de una de las matriarcas más respetadas de Valle de Bravo. Esperaba una cancelación. En su lugar, me ofreció el proyecto más grande de mi carrera. Ricardo, dijo ella, con voz firme. Escuché lo que ese hombre, Rojas, intentó hacerte. Yo no hago negocios con gente de esa calaña. Quiero que diseñes mis jardines. Quiero tu arte, no el de un empleado. Esa noche, fui a mi vivero. Las plantas, antes rehenes en un suelo hostil, ahora prosperaban bajo mis cuidados. La orquídea mariposa, Misichopsis papilio, estaba en plena floración, su belleza delicada y resiliente brillando bajo la luz suave del invernadero. No la había perdido. La había salvado. Y, en el proceso, ella me ayudó a salvarme a mí mismo. La guerra terminó no con una explosión, sino con una retirada silenciosa. La demanda de Damián, tras meses de costos crecientes y de la humillación pública de tener los detalles de su vida personal expuestos en declaraciones, fue discretamente retirada. El acuerdo de divorcio se firmó poco después. Valentina recibió su parte legal, pero la fortuna que imaginaba se evaporó en honorarios de abogados y en la pérdida de cualquier reclamación sobre mi negocio ahora floreciente. El capítulo estaba, finalmente, cerrado. Mi vida, en contrapartida, encontró un ritmo de crecimiento constante y pacífico. El vivero Raíz Fuerte se convirtió en un destino en Valle de Bravo, un lugar donde la gente no solo venía a comprar plantas, sino a buscar consejos y admirar la belleza que yo cultivaba. Era, al fin, el dueño de mi propio jardín, y nunca había estado tan saludable. Fue en una tarde soleada de otoño que Sofía entró en el vivero. No era una clienta en busca de decoración, sino una botánica de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, investigando orquídeas endémicas. Se acercó con una curiosidad genuina, sus ojos brillando al ver un espécimen particularmente raro. Esta es una Laelia especiosa, dijo, la voz llena de admiración. Es increíblemente difícil de cultivar fuera de su hábitat natural. El secreto es entender lo que necesita, no lo que tú quieres que sea, respondí. Aquella conversación se extendió por horas. Hablamos sobre el pH del suelo, la humedad y la poesía silenciosa de la fotosíntesis. Ella veía el mundo con la misma reverencia por los detalles que yo. Sofía no estaba interesada en el precio de mis plantas, sino en su esencia. El contraste con Valentina era tan profundo que llegaba a ser curativo. Nuestros encuentros se volvieron frecuentes, y una amistad, y después algo más, comenzó a brotar orgánicamente, en suelo fértil. Las noticias de Valentina llegaban como el viento, en fragmentos traídos por la pequeña comunidad. Un proveedor me contó que la casa de Damián continuaba con el jardín inacabado, una cicatriz de tierra en el paisaje lujoso. Otro comentó haber visto a Valentina discutiendo ásperamente con él en un restaurante. La historia que se formaba era la de un sueño que se había agriado. El romance, nacido de una traición, no sobrevivió a la primera tormenta de adversidad.
Valentina, que había cambiado un jardinero paciente por un rey impaciente, descubrió que su castillo no era más que un espejismo construido sobre un pantano. Escuchaba estas historias sin placer. Era como observar una planta que se marchita por falta de cuidados adecuados. Era un resultado predecible, la consecuencia natural de una mala siembra. Mi energía ya no estaba allí, en el pasado. Estaba aquí, en el presente, caminando con Sofía por mi invernadero, mientras planeábamos una expedición para encontrar nuevas especies. El suelo tóxico de mi pasado había quedado atrás. Ahora estaba cultivando un nuevo ecosistema, basado en el respeto mutuo y en raíces verdaderas. Pasaron 2 años, transformando el paisaje de mi vida de forma irrevocable. El vivero Raíz Fuerte se convirtió en más que un negocio, era un centro de investigación y conservación botánica. Sofía y yo, ahora socios en la vida y en el trabajo, publicamos un artículo sobre el cultivo de especies raras, y nuestra armonía era tan natural como el ciclo de las estaciones. La vida que cultivaba ya no era solitaria, era un ecosistema compartido, rico y vibrante. El encuentro final ocurrió en el Festival de Flores y Jardines de Valle de Bravo, el evento más prestigioso de nuestra comunidad. Yo era el ponente de honor de ese año. Después de mi charla sobre la resiliencia de las especies nativas, mientras Sofía y yo estábamos rodeados de colegas y admiradores, la vi. Valentina. Estaba al fondo del salón, sola, sosteniendo una copa de vino. La elegancia forzada de su ropa no podía ocultar el cansancio en su mirada. Era una flor de invernadero en medio de un campo de flores silvestres, bonita, pero fuera de lugar. Esperó un hueco, un momento en que Sofía se alejó para conversar con un colega, y se acercó. Tu charla fue impresionante, Ricardo, dijo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Tus jardines son famosos ahora. ¿Quién lo diría? Hizo una pausa, mirando a su alrededor mi recién conquistada prominencia. Supongo que, al final, me debes un gracias. Si no te hubiera dejado, todavía estarías plantando flores para otros, en lugar de para ti mismo. El intento de atribuirse el crédito por mi felicidad era patético, pero no sentí rabia. Sentí solo la distancia infranqueable entre nosotros. La encaré, no como un exmarido herido, sino como un botánico observando una especie invasora. Es verdad que aprendí a cultivar mi propio jardín, asentí calmadamente, lo que la sorprendió. Pero la lección más importante que me enseñaste, Valentina, fue otra. La dejé esperar, el silencio extendiéndose entre nosotros. Me enseñaste que nunca se debe entregar tu flor más rara, dije, mi voz suave pero con la finalidad del acero, a quien no sabe la diferencia entre un jardín que se cultiva y un simple florero que se exhibe. Su sonrisa se congeló y luego se desmoronó. La verdad de mi analogía la dejó desarmada. Ella era el florero, bonito, pero vacío, diseñado solo para exhibir algo que no podía nutrir. No había nada que pudiera decir. Simplemente asintió, una sola vez, se dio la vuelta y desapareció entre la multitud. No la observé irse. Sofía regresó a mi lado, su presencia cálida y real. Pasó su brazo por el mío y sonrió. En ese momento, tuve mi reflexión final. La traición de Valentina fue como un incendio forestal en mi vida. Lo destruyó todo, dejó atrás solo cenizas y tierra quemada. Pero el fuego también limpió las malas hierbas, abrió espacio para la luz y depositó en el suelo los nutrientes necesarios para un nuevo crecimiento, más fuerte y más verdadero que nunca. No solo había reconstruido una vida. Había cultivado un ecosistema, y al lado de Sofía, estaba listo para verlo florecer por todas las estaciones venideras.